Bien, y para los especialistas, los conflictos civiles y militares que ocurren en Europa, Oriente Medio y África son síntomas de una guerra mundial en proceso. Pero sin duda, uno de los puntos determinantes de la pugna por la hegemonía es en el Asia. Y para abordar este tema tenemos a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet en su sección En Detalle, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos, para ti, también buenas noches para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle, que hablaremos sobre la delicada situación o relación que hay entre Estados Unidos y China. Estas imágenes son del pasado 5 de junio y corresponden al momento en el que un buque de guerra chino casi choca contra un destructor estadounidense, esto en el mar meridional de China, cerca de Taiwán, pero a miles de kilómetros de las costas estadounidenses. Un delicado incidente militar que ejemplifica lo cerca que están de chocar las relaciones entre ambas potencias mundiales, en la medida que Occidente sigue buscando mecanismos para crear otra zona de guerra en el Asia-Pacífico. Nice to meet you. Good to see you again. You're What a welcome. pleasure. You know the Europeans are Yes, go for it. No conforme con promover y financiar una guerra al este de Europa para amenazar a Rusia, están luchando con valentía y Europa defenderá a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. No descansaremos hasta que venza. Occidente apuesta por crear un escenario bélico en Asia. Es importante que el mundo libre colabore para ayudar a garantizar que Taiwán sea capaz de defenderse, con el objetivo de desestabilizar a su principal amenaza. China. Pasamos a la siguiente información que nos lleva a hablar de los Estados Unidos y lo que admitieron desde el Pentágono diciendo que China viene siendo el enemigo más trascendental. Expresé las preocupaciones compartidas por un número sobre las acciones provocativas de la República Popular de China en el estrecho de Taiwán, así como los mares del sur y este de China. En Taiwán reiteré la política de Estados Unidos de una sola China. Esa política no ha cambiado. No apoyamos la independencia de Taiwán, dado que seguimos oponiéndonos a cualquier cambio unilateral en el status quo por cualquiera de las partes. El principal foco de tensiones entre Washington y Beijing se encuentra a 180 kilómetros de las costas chinas, Taiwán. Una isla en el mar meridional chino que, si bien desde la Casa Blanca aseguran que no apoyan su independencia, goza del apoyo militar y político de Estados Unidos bajo el argumento de una supuesta invasión de China. Vamos a seguir poniendo a Taiwán en una posición en la que pueda defenderse. Según la revista militar Defense News, desde el 2019, Taiwán le ha solicitado al menos $17.000 millones en equipos militares a Estados Unidos. Y a principios de este año, el Congreso aprobó $3.000 millones en ayuda militar anual total a Taipei. Al tiempo que también cruzan líneas rojas al estrechar relaciones diplomáticas. Aunque para algunos analistas, Taiwán no sería la única opción para amenazar a China. No pensemos que solo Taiwán es la opción única que tiene para jugar contra China y para provocar una situación en China o un incidente que justifique la guerra contra China. Estados Unidos ha creado distintos mecanismos para aumentar su presencia militar en la región, como el Pacto AUKUS junto al Reino Unido y Australia, o los distintos tratados de seguridad con Corea del Sur y Japón. Una herramienta que también utilizan para presionar a la República Popular Democrática de Corea, creando la misma expectativa de amenaza, pero con un peligroso aliciente nuclear. Un ataque nuclear por parte de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados sería inaceptable y tendrá como consecuencia el fin de cualquier régimen que emprenda tal acción. Tensiones y provocaciones en una región donde vive el 60% de la población mundial y contribuye con el 40% del PIB mundial.
Ahora veamos el dato sobre el impacto que podría traer una escalada de tensiones en contra de China. Taiwán es de lejos el mayor fabricante mundial de semiconductores. Esta isla produce más del 60% de los semiconductores en todo el mundo y más del 90% de los más avanzados. Y alberga la empresa TSMC, el mayor fabricante de chips del planeta. Estos componentes son indispensables en todos los productos digitales, como tu teléfono, la computadora, incluso esta tablet, pero también en equipos sanitarios y militares. Y Taiwán no es el único territorio asiático que destaca en la industria tecnológica. China es el líder mundial del desarrollo de la tecnología de datos inalámbricos 5G. Según la Asociación Mundial de Operadores Móviles, el gigante asiático tendrá 807 millones de usuarios de G5 para el 2025, lo que supone el 28% del total mundial. Otro país asiático con fuerte presencia en la industria tecnológica es Corea del Sur, que tiene empresas como Samsung, LG o Hyundai. Japón es otro gigante tecnológico del continente que ha sido pionero en sectores como la electrónica, la automoción o los videojuegos, con empresas como Sony, Toyota, Honda o Nintendo. En general, según un informe de la UNESCO, Asia representa el 43% del gasto global en investigación y desarrollo tecnológico. Esto gracias a China, Corea del Sur y Japón, lo que posiciona a este continente como un referente global para el desarrollo de la tecnología mundial. Y mientras que Occidente busca desestabilizar regiones a través de presiones militares y sanciones, desde China abogan por el uso del aumento de monedas nacionales para contrarrestar la hegemonía del dólar estadounidense. Así lo señaló este martes el presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. En su participación telemática, el mandatario chino propuso que dentro de la organización se aumente el porcentaje de comercios en divisas nacionales. Xi Jinping consideró esta medida como oportuna, al tiempo que también señaló que la OCS haga frente a las denominadas revoluciones de colores y a la injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos de la región asiática. Esto para socavar los intentos de desencadenar una nueva guerra fría. Escuchemos parte de las declaraciones del líder del gigante asiático, donde también abogó por crear un mundo en donde los beneficios mundiales se compartan de una manera más justa. China está lista para trabajar con todas las partes para implementar la iniciativa de desarrollo global, mantener la dirección correcta de la globalización económica, oponerse al proteccionismo, las sanciones unilaterales y la sobrecarga de la seguridad nacional, y rechazar los movimientos de establecer barreras, desacoplar y cortar la cadena de suministros. Nosotros debemos hacer más grande el pastel de la cooperación para que todos ganen y garantizar que las personas de todo el mundo compartan más beneficios del desarrollo de manera más justa. Para conocer más en detalle la posición de China sobre el rol que ha desempeñado Estados Unidos en esta guerra proxy de desestabilizar la región a través de Taiwán, así como también el impacto de las sanciones impuestas a los fabricantes de semiconductores chinos, nos enlazamos a esta hora con nuestro colega de CGTN en español, Yaya Bin. Buenas noches y bienvenido a nuestro espacio. Hola Alejandro, saludos. Has mencionado dos temas muy importantes que afectan las relaciones entre China y Estados Unidos. La interferencia en la cuestión de Taiwán y la restricción del acceso de los productos y altas tecnologías relacionados con los semiconductores son dos de los principales sectores con los que Washington está buscando contener a China. La postura de China es muy clara. En cuanto a la interferencia de Estados Unidos en Taiwán, el gobierno chino ha expresado en repetidas ocasiones que Taiwán es una parte inalienable de China y la cuestión de Taiwán es el asunto interno de China. Tanto las visitas de los políticos estadounidenses a Taiwán como la venta de armas a la región son actos en contra de su compromiso de adherirse al principio de una sola China, que es lo fundamental para las relaciones entre los dos países. Según China, la parte estadounidense está emitiendo mensajes erróneos a las fuerzas independentistas de Taiwán, lo cual es la razón principal de las tensiones entre ambos lados del estrecho.
Recientemente, algunos políticos estadounidenses han exagerado la teoría de la amenaza militar de China. Sobre el tema, el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, lo ha calificado como un pretexto creado por Washington para efectuar su expansión militar y jugar la carta de Taiwán para contener a China. China hará todos los esfuerzos posibles para lograr la reunificación pacífica, pero también está dispuesto a usar otras medidas, incluidas medidas militares para salvaguardar la integridad territorial en caso de que algunas fuerzas busquen la independencia de la región china. En el sector de semiconductores, Estados Unidos está aumentando las medidas de restricción contra empresas chinas para defender su ventaja tecnológica. Por ejemplo, recientemente, bajo la manipulación de Estados Unidos, Países Bajos también anunció restricciones a las exportaciones de semiconductores. China se opone firmemente a estas medidas y las considera como acciones que van en contra de las reglas internacionales del comercio. El uso indebido del control de exportaciones y el bloqueo tecnológico contra China están deteriorando gravemente las reglas del mercado y el orden internacional del comercio y están impactando de forma negativa la estabilidad de las cadenas de suministro del mundo, lo que no es beneficioso para ninguna parte. Si vemos a largo plazo, hay que decir, estas medidas de restricciones conducirán a que las empresas de estos países pierdan las oportunidades en el mayor mercado de semiconductores del mundo y obligarán a las empresas chinas a desarrollar sus propias tecnologías en el sector, como lo que está ocurriendo en este país asiático. Estas son mis observaciones para En Detalle del Mundo en Contexto. Alejandro. Muchas gracias a nuestro compañero de CGTN en español, Yaya Bin, por su reporte desde Beijing. Para concluir, les comentamos que una fecha clave que podría marcar un antes y un después en las relaciones entre Estados Unidos y China son las elecciones que se realizarán el próximo 13 de enero del próximo año en la isla de Taiwán. Actualmente, el partido gobernante democrático de taiwanés mantiene una postura más a favor de Occidente, mientras que el principal partido opositor, el Kuomintang, está más a favor de tener buenas relaciones con China continental hacia una futura reunificación. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro, por este repaso de cómo Estados Unidos ha venido tensando las relaciones y la atmósfera en Asia, muy cerca de China, en particular el caso de Taiwán, en esta estrategia de contener al gigante asiático, país que ha definido como una amenaza estratégica para esa nación.